Bueno, inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias, Padre, por este día maravilloso, Señor, que nos permites estar nuevamente reunidos, Padre. Te pedimos también por las personas, Señor, que están en este momento, Señor, y las que están por unirse. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando por medio del hermano Misael, Padre, que sea tocando nuestros corazones, Señor, para seguirte cada día. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más el propósito de tu crucifixión, Señor, y que tú seas, Padre, el que abra, Señor, nuestras mentes para poder llevar tu evangelio a más personas, Señor, y que este estudio llegue a más personas y más países, Señor, para que puedan unirse y para que puedan entender, Señor, cuál ha sido el verdadero amor, Señor, que tú has dado por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu bello y maravilloso nombre. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana Jackie, por dirigirnos en oración. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y a aquellos que están viendo esta Señor, grabación por YouTube. Hoy finalizamos ya, digamos, este tema sobre la muerte esta semana, ya que queda un estudio más. Hablé con muchos hermanos de manera personal, muchas dudas, por eso justamente tocamos este tema porque no siempre se le presta la debida atención en la palabra de Dios. Estamos hablando esta semana de la vida y la muerte. Yo sé que algunos hermanos que están aquí, como Jackie, Ana, que en otra ocasión lo han estudiado. eh, Otros hermanos no, quizás de la primera vez. Y es un tema sencillo de entender bíblicamente, pero se genera mucho debate por muchas doctrinas, vientos de doctrinas que soplan por doquier. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a quedarnos con el mensaje bíblico sobre la muerte. Vamos a hablar un poco de esto que comentaba a alguno de mis hermanos sobre el alma, el espíritu y el cuerpo. No sé si vamos a tener tiempo de desarrollar todo, pero la pregunta que quizás vamos a intentar responder es, ¿qué es el alma? ¿A qué nos referimos cuando decimos alma? Porque el cuerpo ya sabemos que es la materia, lo físico, lo tangible, lo que podemos ver. El espíritu es aquello que salió de Dios, el soplo, el aliento de vida, el espíritu que vino de Él y a este cuerpo le dio vida. Pero ¿qué es el alma? Y para entender este tema hay que estudiar un poco del hebreo, griego, hay que quemarse un poco las pestañas para ver qué quiere decir la Biblia. Sin embargo, no es tan difícil cuando uno va al original. Saben que hay dos palabras en el hebreo y en el griego que se traducen como alma y es nefesh y psuje. Perdón la pronunciación, nunca escuché estas palabras en hebreo, pero sí las he leído. Y estas dos palabras son traducidas como alma en el español. Y aparece la palabra alma más de 800 veces en la Biblia. Y en las 800 veces que aparece la palabra alma en la Biblia, se refiere a la vida, al ser vivo, a la vida de las personas también y a la vida de los animales. Por lo tanto, cuando se dice alma, se dice persona, vida o ser vivo. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos, Génesis 2:7 y un voluntario que pueda buscar Primera de Corintios 15:43. Vamos a comenzar con esos versículos para ver qué nos dicen. El primero que lo tenga y quiera compartirlo, active su micrófono y lo comparte. Dios le bendiga. 15:43, lo tengo, Misael. Sí, hermano Raúl. 15:43, ¿no? ¿Cierto? Primera de Primera Corintios Corintios 15, 15:43. Sí. sí, sí, lo tengo. ¿Qué nos dice? Así, a ver, fíjate, 15:43. Lo que se siembra en oprobio resulta en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. En poder. Ahí termina.
Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Sí, ¿Es así? no, estoy viendo que yo me equivoqué. Ah, No era ese bien, versículo, pero ya le digo cuál es. bueno. Em, de mientras, si alguien quiere leer Génesis capítulo 2, versículo 7, mientras busco el de Corintios, Amén. ¿sí? ¿Qué nos dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. ¿Alguien tiene otra versión de ese versículo? Me gustaría que compartamos algunas versiones diferentes, si alguien tiene. Primera de Corintios 15:43. No, Génesis 2.7. Espera que busco otra versión. Génesis 2.7. ¿Por qué? Creo que que el hermano Misael dice es Primera de Corintios 15:45. Ese sí parece que es. Yo Exactamente, tengo la hermano. versión, Sí, la era el misma versículo versión 45. Yo tengo la versión Reina Valera 1960 y dice así, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Bastante parecido, ¿no? Saben que en Yo tengo varias... otra versión, pastor. ¿Cómo? Yo tengo otra versión, es la nueva versión internacional. A ver qué nos dice. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Vieron cómo van apareciendo palabritas ahí que en otras Biblias no estaban? El hálito de vida, el aliento de vida, el polvo. Hay versiones, acá tengo 3 versiones que por ejemplo dicen que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida, ¿vieron la diferencia? Y fue el hombre un alma viviente. Esto está en Reina Valera antigua, en la Spanish Blue, en la traducción del lenguaje actual. Tengo acá otra versión. ¿Qué dice Gonzalo? Ahí te digo. Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Es la Biblia textual. Biblia textual. ¿Vieron? Y uno podría decir qué traducción es la correcta. Y la verdad que todas están allí. Ahora que tenemos todo el panorama, podemos llegar a una conclusión de que el ser viviente... 1909 también. 1909. Yo he estado buscando y la verdad que muchas dicen alma viviente, otras ser vivo, ser viviente. En el estudio hemos visto que nosotros no es que tenemos un alma, sino que somos almas. Y cuando la Biblia habla de nosotros en las 800 veces, se refiere a las personas como almas. Ahora en 1 Corintios 15:45, ahora sí, si alguien lo quiere compartir, tenemos este versículo un poquito ampliado. Hermano, Amén. Sí, ¿quién lo tiene? Así también ha escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén, gracias hermano, ahí que lo encontró el versículo que estábamos buscando. Entonces fue el primer Adán un alma viviente, dice, fue. En otras versiones seguramente dice ser viviente o ser vivo. Ánima, dice la... ¿Cómo? 1900, ánima, dice la versión 1909. Qué diferente, ¿verdad? Y más atrás te vas, sí, más castellanizado, más. Sí, depende a cuál vamos. Aquí en la nueva versión internacional, en la Dios habla hoy, Biblia de las Américas, dice que el hombre hermano, fue un alma viviente. ¿Sí, hermana? hermano, mira, entonces ahorita nosotros que estamos en este cuerpo somos un alma. Para más aclaración, Somos almas, así es. somos almas.
Tal cual. Vamos a ver muchos ejemplos ahora. Porque a veces cuando decimos ¿qué es el alma? ¿Qué se les viene a la mente? Cuando decimos el cuerpo, ya sabemos qué es lo que vemos, lo visible. El espíritu es lo que vino de Dios, pero el alma... Y el alma bíblicamente no es un tercer componente, sino que somos. No tenemos, somos almas. Y vamos a seguir viendo ejemplos de aquí en más. Lo principal de todo esto, vamos a entrar seguramente en muchos debates. Cada uno tiene una percepción quizás diferente de lo que es el alma, pero podemos buscar un versículo más o dos versículos más antes de entrar al tema principal. Un voluntario que pueda buscar Lucas 21, 19 y otro Mateo 16, 25. ¿A qué se refiere cuando habla de alma? La Biblia. Lucas 21, 19 y Mateo 16, 25. Yo tengo Mateo 16, 25. ¿Qué nos Lucas dice? 21, 19. 21, 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Lucas 21, 19. Así es. Y Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y aquí seguramente... ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Linda Esa palabra. La revisión del 9, ¿no? Interesante, me gusta comparar estas traducciones porque podemos comprender un poco más el mensaje griego y hebreo, que es tan amplio. Acá en muchas versiones habrá aparecido la palabra, en lugar del alma, vida. El que quiera salvar su vida la perderá. En otras versiones, el que quiera salvar su alma la perderá. Lucas 21, 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, o vuestras vidas poseeréis vuestras almas. Cuando la Biblia habla de alma, habla de la vida. O como vimos en Mateo 10, 28, necio, esta noche vienen por tu alma. Esta noche vienen por tu vida. Esta noche podés perder la vida, dice la palabra de Dios. Por eso el alma no es un tercer componente, sino que somos almas vivientes desde aquel día que el Señor nos creó. Mirá lo que dice la textual. ¿Qué nos dice? Adquirid vuestras almas con vuestra perseverancia. Y también el mensaje, no salgamos del mensaje principal, ¿no? Que hay que perseverar para... No, la salvación no es algo sencillo. Requiere sacrificio, requiere perseverancia, siempre que nos mantengamos en el camino. ¿Qué dice Jesús? Ahora, hoy hablaba con una hermana que decía que el alma, cuando morimos, sigue viva en la presencia del Padre. Hablaba con un hermano que decía que el alma moría y que lo que iba a la presencia del Padre era el espíritu, no el alma. Y había tantas opiniones, ¿verdad?, que queremos hacer una sola y a veces no basta. Yo quisiera que veamos un versículo en donde la muerte tiene dos significados, pero Jesús no entró en debates. Fíjense lo que dice Juan 11, 11 al 14. Para hablar sobre la persona que muere, y yo estoy seguro que aquí vamos a estar todos de acuerdo porque está en la palabra de Dios. Juan 11, 11 al 14 cuenta la historia de Lázaro. ¿Alguien que quiera compartir esos versículos? Amén. Sí, hermana Ana. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Amén. Gracias, hermana. Dos cosas interesantes. Jesús le dice a los discípulos que Lázaro
Dormía. ¿Qué entendieron los discípulos? Lázaro no está muerto, Lázaro está durmiendo. Sin embargo, Jesús, sabiendo que no entendieron realmente, les dice ciertamente, Lázaro está muerto. Lázaro ha muerto. Para Jesús la muerte es un sueño. La persona que murió está descansando porque pronto será despertada. La muerte no es un problema para Jesús, la muerte no es el fin, la muerte tiene solución. Recuerden las palabras de Pablo, si pudiéramos leer todo 1 Corintios 15, que él dice que si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, nosotros tampoco. Nuestra fe sería en vana. Si Jesús no hubiera resucitado, esto no tendría sentido. Pero como Él venció la muerte, hoy podemos estar hablando también de victoria sobre la muerte. Sí, la 9 se acerca más a lo que decís vos, Misael. ¿Cuál? La 1909 se acerca más al concepto que estás exponiendo. Son versiones realmente que... Sí, varía mucho la 60, bueno, la más usada. Yo, por Sí. ejemplo, estudio con la 9. Y más atrás también, con la 65 y la 862. Pero la 9 tiene... Lo que pasa es que hay que meterse en ese lenguaje, ¿viste? Que Claro. es bastante difícil. Por eso no... Pero, tenemos que abrirnos a todo este pantallazo, ¿no? De porque las diferentes mira lo que dice. traducciones. Dicho esto, díceles después. Ahí ya usa un españolismo, ¿no? Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Esto no figura en la 60. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Así Amén. es. Y ahora, ¿qué entendemos por la muerte en sí? Sí, Misael, recordemos cuando ahí Lázaro, Jesús le dice, lo llama, ven fuera Lázaro, le está hablando a un cuerpo muerto, como si estuviera vivo, Así es. ¿no es cierto? Porque Él es Dios, Él es quien da vida a los muertos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Eh? Ahora, Así que esa es mi Lázaro, ¿dónde reflexión. estaba? ¿Dónde estaba Lázaro muerto? Él estaba, bueno, ¿Cómo tapado en una roca, ¿no es cierto? Con una túnica y todo eso. En el seno de Abraham estaba Lázaro ya muerto, ¿no? En el seno de Abraham, Estaba en el sepulcro. estaba en el sepulcro. ¿Saben Pudo haber que descendido al Seol. hay muchos lugares en los cuales se habla, ¿no? La muerte es la disolución del cuerpo. Cuando uno habla del cuerpo físico, sabemos que el cuerpo se desintegra. El polvo vuelve a la tierra. Ahora, ¿por qué tanto debate? Miren, hemos visto en el estudio que la gran mentira de la serpiente era que no iba a morir Eva si pecaba. No moriréis. Comed el fruto tranquila porque no vas a morir, Eva. Eva le creyó, comió, Adán también comió. ¿Y qué pasó con ambos? Murieron, claramente. La serpiente los engañó. Como dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. ¿Murieron Adán y Eva? Claro que murieron porque esas almas pecaron. Y dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Y Juan dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Es verdad que todos vamos a morir, pero ese no es el gran problema. Algunos se desesperan al escuchar que vamos a morir, pero la diferencia de creer en Cristo hace que entremos no a la muerte misma, sino al valle de sombra de muerte. No es lo mismo la muerte que la sombra de la muerte. Los que creemos en Jesús pasamos por esa sombra para ser despertados un día. Aquí Lázaro Hermano, había muerte. Sí, hermana. Pero la muerte física es cuando el espíritu y el cuerpo se separan, ¿no? Pero la muerte espiritual es cuando estamos en vida, ¿no? Cuando estamos en vida porque si nosotros estamos en pecado, pues estamos muertos, ¿no? Estamos muertos, somos almas muertas espiritualmente.
porque no conocemos de Dios y no tenemos a Dios. Y a veces, aunque ya tenemos a Dios, estamos más muertos todavía, tenemos doble juicio, doble condenación, pero espiritualmente. Pero si somos creyentes y tenemos a Cristo, estamos en alerta, estamos vivos, entonces vamos a morir físicamente, ¿no? Ahí se separa el espíritu y el cuerpo, ¿no? Se separan. El cuerpo va al polvo, como dice la escritura, no es el cuerpo, la materia, es nuestro cuerpo. Ya no es cuerpo, ya es un cadáver. Ese es el que va al polvo, al sepulcro. El Así espíritu es. vuelve a Dios porque es el aliento de vida, es la vida, por eso vuelve a Dios, dice, ¿no? La escritura. Ahí la hermana está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Uno puede estar vivo físicamente, pero estar en el camino de muerte. Ahora, la condenación es, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en el camino. Sin embargo, el que va por el camino ancho, el destino ya está fijado, a menos que en vida tome la decisión, porque una vez muerto, ahí ocurre lo de el rico y Lázaro. Una vez muertos, hermanos, ya no hay más oportunidad. Hay un micrófono encendido, me parece. Cuando una persona muere, ya su destino se fijó para siempre. La muerte fija el carácter sin posibilidad de cambio. Si yo morí, acepté a Cristo, seré salvo, y si morí y no acepté, no hay ninguna vida paralela para seguir teniendo oportunidad. No hay tiempos de gracia, no hay segundos tiempos de gracia. Saben que en la Edad Media entró este error de que la persona se iba a otra dimensión y que sus familiares vivos, incluso con dinero, podían sacarla de allí. No quiero mencionar denominaciones, pero fue una doctrina que a muchos llevó a pagar grandes cantidades de dinero para rescatar a las personas de esos lugares. Y por la gracia de Dios vino Lutero y le dio un poquitito de orden a eso. Ahí el hermano entendió en qué momento. El hermano entendió y clavó ahí unas ideas en la puerta. Tal cual, ¿verdad? Y fíjense que era una verdad bíblica. Una vez que morimos, no podemos pasar al seno de Abraham, entre comillas. No se puede cambiar. Si uno muere sin creer en Cristo, va a estar en la horrenda espera del juicio. Ahora, si morimos creyendo, claramente resucitaremos. Que yo creo que Jesús, yo sé que esto lo han dicho varios antes de mí, pero que Jesús está por venir. Que ojalá esta generación no conozca la muerte. Que seamos lo que Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 4, los que estemos vivos, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados. Ojalá que toque a esta generación. Misael, sí, Jackie. Y es importante saber que cuando estamos en Cristo es una carrera larga, no es una carrera corta. Tenemos que seguir preparándonos, seguir leyendo la Biblia, porque muchas veces podemos leer la Biblia y no la entendemos, ¿no? Podemos leerla y muchas veces nos quedamos en el mismo paso, no avanzamos. Entonces, qué importante es reconocer que estamos en una carrera y que el final es ver a Cristo cara a cara, ¿no? Y que tenemos que seguir adelante y seguir viendo lo que dicen las escrituras, ¿no? Y que realmente seguir vivos no es solamente físicamente, sino realmente es espiritualmente estar vivos en Cristo y seguir el ejemplo de Cristo. Porque muchas veces seguimos el ejemplo, pero nuestra alma está muerta. Nuestra alma no está llevando su fruto. Y parte de llevar el evangelio y compartirlo con personas que lo conocen y no lo conocen, pues es nosotros mismos seguir conociendo a Cristo, porque creo que aunque moramos, nunca vamos a terminar de conocer la grandeza que Dios hizo en la tierra. Conocemos el gran amor que dio por cada uno de nosotros en la cruz, pero realmente yo estoy impresionada, sigo estudiando la Biblia y cada vez me sorprende ver cómo era Jesús y digo, no, yo no soy ni siquiera la uñita de la punta del pie de Jesús, el reflejo, o sea, me falta un chorrísimo, ¿no? Pero sí, qué importante es, hermanos, poder seguir adelante y saber y meternos en la cabeza que es una carrera y que debemos llegar al final.
y que lleguemos y que nos sigamos preparando y que gracias a Dios ha puesto este grupo maravilloso que podemos seguir contactándonos y seguir, como dice Misael, ¿no? Las dudas que tenemos, las versiones que leemos, poder decir, es que yo entiendo esto, yo entendí el otro, pero es padre saber que la carrera la estamos llevando juntos. Algunos llegaremos, otros quedaremos en la mitad, o muchos nos quedaremos ni siquiera empezando, pero qué grandeza de Dios, esa misericordia y ese amor que nos da diariamente, ¿no? Tal cual. Ahí mencionaste muchas veces la palabra conocer, y es así, uno debe llegar al conocimiento de la verdad, ir creciendo en el conocimiento, no estancarse en lo que ya sabemos. Pero también ahí mencionaba Jackie, por más que uno entienda de una manera y el otro de otra, volvemos a la historia de Lázaro, ¿no? Creer que estaba muerto y creer que estaba durmiendo, estaban ambos en lo correcto, ¿verdad? Tanto los que creían que estaba muerto como los que creían que dormía, que reposaba como en un sueño. Ambos estaban en lo cierto. Vamos a ver otra historia, ¿les parece? Hoy está lindo para leer la escritura. Marcos capítulo 5, versículo 35 y luego 39 al 42 para resumir esta historia. La hija de Jairo había muerto y otra vez Jesús habla de la muerte como un sueño. ¿5 qué, perdón? 5, 35 y luego 39 al 42. Ok, 5:35. 5:35 dice, empero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y bueno, y otra vez me equivoqué yo entonces. Sí, dice eso. A ver. No, Marcos. No, me equivoqué yo. 5:35. Marcos. Y 39 al 42. Bendiciones, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Y cuál es el versículo que dijo que hay que brincar? 39 al 42. 39 al 42 dice, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Amén. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí para ver esto? Que fue impresionante. Me llama la atención que Jesús sabía que si decía que dormía esta niña, y también si decía que dormía Lázaro, entraría en controversias, porque hasta en ese momento se creía que la persona murió y ya no había esperanza. Pero ahí estaba Jesús, y él dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. No es un día la resurrección, no es un día en el futuro, Jesús es la resurrección. Y allí la despierta. Lo interesante que dice, la niña no está muerta sino duerme. Jesús sigue considerando la muerte como un sueño, como un descanso. ¿Por qué nos alborotamos? ¿Por qué lloramos tanto? ¿Quién no habrá perdido un ser querido y habrá lamentado y llorado? Sin embargo, nuestra tristeza no es como las de los demás. Nosotros lloramos con esperanza, dice la palabra de Dios, porque sabemos que las personas hoy descansan en Cristo. Hacemos lo posible por guiar a estas personas con Jesús. Todos los días nos cruzamos con
tantas personas que están en la brecha de decisión entre la vida y la muerte, quizás esperando un empujón para cambiarse de lado, y tenemos que hacer lo posible para que en vida acepten a Jesús y sean consideradas como personas que están durmiendo. Esto lo entendió el apóstol Pablo muy bien. Allí en Primera de Tesalonicenses 4 escribió, podemos leer 13 al 16 si estamos a tiempo. Sí. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Cuando viene la hora en que todos los que están durmiendo resucitarán. ¿Alguien tiene Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16? Amén. Sí, pastor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristéis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Gracias, hermana. Varias veces aparecen estas palabras. No ignoren acerca de los que duermen. Saben que esta teoría yo la sabía, pero cuando falleció mi madre, parece que la teoría desapareció de la cabeza y la reacción mía no fue la que tenía que haber sido. Luego entendí que Dios quiere que nuestra reacción sea diferente, que no caigamos en ese estado de tristeza sin fin, que no caigamos en esa desesperanza. No ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tan tristes como los otros. Ahora, así como Jesús resucitó, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y luego dice algo que no siempre se comprende, pero dice que los que hayamos quedado hasta la venida de Jesús, es decir, los que hayamos quedado vivos, no nos adelantaremos a los que duermen. Porque primero el Señor hará sonar su voz como trompeta, y esos que están muertos resucitarán primero. Luego, cuando ellos resuciten, todos nosotros seremos arrebatados al cielo. No podemos ser arrebatados si antes no resucitan los muertos en Cristo Jesús. Primero contemplaremos la gran resurrección de los justos. Ese es el orden de los acontecimientos. Nunca se olviden de Primera Tesalonicense, que es el orden de los acontecimientos hasta la venida de Cristo. Muchos quedaremos vivos o muchos pasarán al descanso. Ojalá que podamos contemplar esta escena maravillosa de ver a nuestros familiares, seres queridos y tantas personas saliendo de la tumba y diciendo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Ya la muerte no tiene más poder. Dice la palabra de Dios que el último enemigo que será destruido será la muerte. Todavía la muerte se sigue cobrando vidas. Todavía la paga de pecado es muerte. Pero un día Dios destruirá la muerte misma. Esa es nuestra esperanza. Hay muchos más versículos por tocar. Le dije, yo les recomiendo que lean 1 Corintios 15, que allí está toda nuestra victoria sobre la muerte. Podemos tocar algunos versículos si les parece. 1 Corintios 15, 51 al 55, donde Pablo habla de este misterio y de ese momento en que resucitan los muertos en Cristo y hay una transformación en los que viven. 1 Corintios 15, 51 al 55. Dice: he aquí os digo un ministerio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Amén. Dos versículos más, ¿podés compartir, hermana? 54 y 55. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad,
Entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte, con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Amén. Qué gran momento, ¿verdad? Suena la voz de Cristo desde las alturas y todos los muertos que se encuentran en los valles, en los cementerios, en el mar, en las cuevas. Tantos cristianos murieron allí en las cuevas, escondidos a lo largo de la historia. El pueblo de Dios que estuvo por el desierto, por las montañas, escondiéndose, pueblo perseguido, pueblo peregrino y errante, por fin escucharán todos la voz de Cristo. Y ahora dice que al escuchar la voz de Cristo empiezan a salir de las tumbas, ya con este cuerpo no como lo vemos, con esta corrupción, con estas marcas del pecado, sino un cuerpo revestido de incorrupción, de inmortalidad. Los muertos serán resucitados, dice la palabra de Dios, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojo. En un momento cambiará este vaso que hoy tenemos prestado de parte del Señor. Hermano Mesa, Sí, hermana. tengo una pregunta aquí. Bueno, más o menos yo la entiendo. Por ejemplo, dice en un momento y en un abrir y un cerrar de ojos. La pregunta es a la final trompeta. Sí. ¿La pregunta cuál es? No comprendí. ¿Por qué dice a la final trompeta? Ah, interesante. ¿Quieren que vayamos al Apocalipsis? Saben que en el Apocalipsis aparecen 7 trompetas y hay una que suena por última vez. Y en la última trompeta se parece mucho a lo que estamos leyendo en este momento. Hay grandes voces y hay gritos de victorias en el cielo y en la tierra. En la última trompeta que se escuchará, y tendríamos que estudiar profecías para ver en qué trompeta nos encontramos o cuándo sonarán las trompetas. Pero como Porque dice a la final trompeta, entonces quiere decir que nosotros ya hemos escuchado muchas veces el sonido de las trompetas, y para mí una trompeta transmite un mensaje, un sonido, una advertencia, pues. Así es. La trompeta tenía ese propósito, preparar al Es pueblo como para la en este batalla. es como en este momento la trompeta está sonando, nos está transmitiendo un mensaje. Sí, hay varias No me maneras de equivoco. poder interpretar, ¿verdad? A mí me gusta cuando enumeramos trompetas, recordar la historia de Jericó. Dieron 7 vueltas, tocaron... Cuando suena la trompeta, se caen los muros y el pueblo por fin toma posesión de la tierra. Ustedes encontrarán en Apocalipsis que cuando suena la última trompeta hay griterío, igual que el pueblo de Israel en Jericó, y el pueblo, los santos por fin reciben el reino. Pero primero tiene que sonar esa última trompeta y esa voz que sonará como trompeta será la voz de Jesús. A la final trompeta. Es interesante este tema de la trompeta. Y allí se cantará victoria finalmente sobre la muerte. Pero hay un tiempo establecido, hermanos, para esto. Como dice Juan 5, 28, 29, llegará la hora donde todos los que están en donde, en los sepulcros, oirán su voz. Hermanos, el que está muerto no se fue, está en el sepulcro, dice la palabra de Dios. Si se hubiera ido al cielo, Cristo no tendría que venir a buscar a nadie. Y esto no es un mensaje desalentador, porque muchos creen que la persona muerta ya está en el cielo disfrutando de otra vida. No es bíblico eso, dice la palabra de Dios, que los muertos están en los sepulcros, pero pronto, cuando llegue la hora, oirán la voz de Jesús. Algunos saldrán para resurrección de vida, los que creyeron, y otros para resurrección de condenación. Algunos serán parte de la segunda muerte que habla Apocalipsis 20, y otros serán bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ya que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Hermano, hay muchos que consultan con los muertos. Hay muchos que creen encontrarse con sus familiares nuevamente en esta tierra, cuando no es la voz de los familiares quien habla, sino la voz de la serpiente. Esa mentira en el Edén, no moriréis, sigue haciendo eco hasta hoy.
en las películas, en las series, en los dibujitos animados se enseña que el muerto sigue vivo en otra dimensión y comunicándose con los vivos. Pero el sabio Salomón dijo que los muertos nada saben, no tienen más paga, su memoria fue puesta en el olvido, ya feneció su pensamiento, ya no tiene más parte de todo lo que se hace bajo el sol. Es un mensaje claro, bíblico, pero quizás difícil si hemos preconcebido ideas que no están en la palabra de Dios. Pero más allá de la teoría, hay esperanza. Nuestros familiares que murieron descansan si creyeron en Jesús, vale la pena decirlo, y que mientras estamos vivos tengamos la certeza y ojalá todos podamos comprender que esta es nuestra última oportunidad, hermanos, de estar en paz con Dios. No se nos dará un segundo tiempo de gracia. Nuestra última y única oportunidad para estar listos para el regreso de Jesús. Allí si es que pasamos al descanso, se fijará nuestro carácter, que es aquello que no va a cambiar. De paso, vale la pena destacar que la muerte no cambia el carácter. Si alguien murió impío, no se levantará santo. La muerte no cambia el carácter. La venida de Cristo tampoco cambia el carácter. Nosotros podemos buscar muchos versículos y vamos a encontrar que la venida de Cristo transforma el exterior, pero no hace cambios en el interior. Simplemente fija el carácter para siempre. Vamos a hacer lo que fuimos hoy, o en esta vida, lo vamos a hacer por la eternidad. Santos o injustos. Pronto se oirá la voz también de Jesús, como está en Apocalipsis 22:11. El santo siga siendo santo y el impío siga siendo impío. Vi una mano. Ah, no. Vi mal. Pensé que alguien quiso compartir algo. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Yo a veces hablo, avanzo y tiro información y... No, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, hermana. Impío es el que ya está en el camino del Señor, pero regresa al mundo. Impío es el que está en el mal camino, haciendo el mal, practicando el pecado, en una vida sin Dios, digamos. Pero puede volver al camino de Dios, al revés. Es el que no estuvo adentro y se alejó, se apartó del camino de Dios. Ese pasa a ser impío. De todas maneras, el que nunca estuvo en el camino de Dios es impío también. Recuerden el versículo... Dice que no debes de ser frío ni caliente. Y si eres tibio, peor, porque Dios te desecha, Dios te vomita de su boca. Tal cual, es lo que aborrece el Señor, la tibieza espiritual. La simpleza, la tibieza. Porque los simples, pues, conozco a varios de que dicen que no le temen a Dios, que ellos por su propia cuenta pueden crear su propio reino y no necesitan nada de Dios. Ellos no creen de plano en Dios. Y aún así, ellos se burlan. Claro. Aún así reciben el llamado de Dios, ¿no? Porque Dios dice, deje el impío sus caminos, el hombre malo sus pensamientos, y busque al Señor. Todos son llamados en vida por el Señor. Yo creo que nadie quedará sin oír la trompeta, sin oír la advertencia. Los impíos que aún disfrutan del sol que sale todos los días como nosotros, recibirán de Dios el llamado. Pronto todo el mundo será amonestado cuando terminemos esta gran comisión de predicar el Evangelio. Y ojalá que todos puedan aceptar, ¿verdad? Aunque sabemos que no es así. Sí, hermano, escuché un audio. Tengo una pregunta. ¿Sí? Es respecto directamente al tema que iba a tocar, cuerpo, alma y espíritu. Sigo con lo del alma. El espíritu va hacia Dios, ¿no? A la presencia de Dios.
Ok, el espíritu es algo puro, algo que no tiene ni manchas ni nada, es puro. El cuerpo va hacia la tierra porque somos de polvo. Ahora, el alma se supone que es la que siente en nuestra persona, que es nuestra persona. Pero mi pregunta es, básicamente, si el espíritu es puro y las personas que van al infierno, ¿qué es lo que se va a reflejar en las personas? Porque va a haber como una imagen, como una persona. Entonces, ¿qué es lo que va a estar en ellos? ¿Qué presencia va a haber en ellos? ¿Qué es lo que va a registrar el cuerpo de las personas en el infierno? ¿Y qué es lo que va a registrar el cuerpo en la vida con Dios? O sea, la pregunta es si es el Espíritu Santo ya en un cuerpo nuevo, en la presencia de Dios, y qué es lo que forma a la persona que está en el infierno. No sé si me explico. Sí, sí, se entiende. Mira, te doy una respuesta bíblica, hermana. Así es, bien dijiste, el alma es la vida. Hemos dicho al comienzo que las más de 800 veces que aparece alma en la palabra se refiere a la vida. Somos almas mientras estamos vivos. Cuando la persona muere, el alma deja de ser, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve al polvo. Ahora el alma de aquellos que creyeron en Jesús son preservadas por Dios, la vida es preservada por Dios. Allí en Apocalipsis, en capítulo 20, dice Juan que ve las almas de los decapitados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los que no adoraron a la imagen de la bestia. Juan ve las almas, las vidas son preservadas. Pero dice Juan, y volvieron a vivir, por lo tanto estaban muertas. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Las almas de las personas, la vida de las personas, vuelven a... ¿Cómo explicarlo? Vamos a leerlo mejor, no quiero, no quiero decirlo con mis palabras. Allí en Apocalipsis capítulo 20. A partir del versículo... A ver... Allí el versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice Juan, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La muerte de los justos, cuando viene Cristo, resucitan para irse con Dios, pero la muerte de los malvados dura 1000 años más, dice la palabra. Después de los 1000 años dice que vuelven a vivir, y vuelven a vivir porque claramente Dios les devuelve el espíritu por poco de tiempo. Porque si seguimos la historia dice que nuevamente se rebelan contra Dios, rodean el campamento de los santos, pero finalmente, y aquí entra la segunda muerte, es un tema profético, finalmente son arrojados al lago de fuego. Recordemos Mateo 10:28, teman a aquel que puede destruir el alma. Dios destruirá el alma de aquellos que no creyeron en Jesús, de los impíos, de los que se rebelaron. ¿Por qué motivo? Porque el fin de la rebelión es atacar a Dios mismo, es atacar a los santos. No son destruidos por pensar diferente a los santos. Son destruidos porque quieren destruir al pueblo de Dios. Y Dios tiene que hacer justicia. Pero el alma sigue siendo lo que es la vida, la persona viva, la unión del espíritu y del cuerpo, que claramente al caer allí al lago de fuego son destruidos para siempre, jamás, dice la Biblia, consumidos por las llamas eternas, por el gusano que nunca muere, por el tormento eterno, es decir, que las consecuencias serán eternas. Simplemente tenemos que temer, dice la Biblia, al que puede destruir el alma. Es difícil de aceptar para muchos que el alma puede ser destruida, pero si Dios lo dice,
simplemente creerlo, ¿verdad? Pero no es un tercer componente, eso es lo que quizás costaba un poco entender. Somos almas, no tenemos almas, somos almas. Es como hablar del amor de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor, su esencia es el amor. No podemos desprender a Dios y su amor como una característica extra de la persona de Dios, sino que es. Asimismo nosotros somos almas, no tenemos un alma aparte de nuestro cuerpo. No seguiremos hablando de este tema porque es muy amplio, no hemos tocado el asunto de la llama eterna, del gusano, del infierno, si las personas se van al infierno o se van al cielo. Es un tema bastante amplio de tocar. Yo creo que podría mandarle algunos escritos, pero no volver a tocar un tema más porque se hace muy, muy amplio. En el próximo estudio nosotros veremos el asunto del juicio. Bien. Las recompensas las dará el Señor aquel día, el día de la retribución. Hoy no se está recompensando a nadie. Nadie recibe el cielo después de la muerte, ni el infierno cuando muere. Las recompensas vienen cuando Cristo viene. Allí nos iremos con Él. Así que vamos a ver un poco del tema del juicio para ver en qué momento se da, cuáles son las consecuencias del juicio, quiénes serán juzgados, bajo qué normas seremos juzgados, qué es lo que Dios va a evaluar en el juicio, quiénes comparecerán ante el juicio y tanto más que podemos decir de la palabra de Dios. Hermanos, ¿alguna duda más? ¿Pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Sí. Yo sí tengo dudas, pastor. Como estamos grabando, creo que el que quiera irse por asunto de que tiene cosas que hacer, puede hacerlo sin problema, y el que quiera quedarse, seguiremos conversando un ratito más. Yo quería preguntarte algo que he visto que tú publicas en los estados y hay videos relacionados con el día sábado, ¿sí? De cuidar el sábado. No tiene que ver con este tema, pero es que me está entrando como esa duda y veo que la única persona que guarda el sábado entre las personas que yo manejo y como que me relaciono eres tú. Entonces yo digo, bueno, ¿y desde qué horas a qué hora se guarda o cómo se hace? Como resumidamente, ¿de qué forma se hace? Porque realmente pues yo digo, si eso es importante, me parece que es importante, pero no sé qué hacer, o sea, ni sé cómo arrancar ni cómo hacerlo. Dale, Jorge, si alguien tiene alguna pregunta referida al tema, la contesto antes y al final la de Jorge, ¿está bien? Para no dejar sin respuesta al hermano. Lisbeth, ¿puede ser? Sí, así es, pastor. Mire, pues yo sigo teniendo esta duda con respecto a que me queda claro lo que nos ha explicado acerca de que, bueno, cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo, el alma deja de ser y el espíritu va con Dios. Entonces, es real que cuando una persona muere, inmediatamente se va al lugar que le corresponde. Los que están en Cristo se van con Dios y el espíritu de los que no aceptaron a Cristo, ¿qué sucede? Todos los espíritus bíblicamente se van con Dios, al dador. Él dio el espíritu y lo que él dio vuelve a él, sea malo o bueno. No desaparece. Porque fíjense que Salomón no discrimina buenos y malos. Dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios. No dice el espíritu de los santos o el espíritu de los malos, sino que el Espíritu Santo, el espíritu de la persona vuelve al dador, sin discriminar si fue buena la persona o mala. Ahora Dios devolverá ese espíritu a los que creyeron en la venida de Cristo cuando suene la trompeta, y devolverá ese espíritu a los que no creyeron 1000 años después. ¿Pero para qué? Para juicio. Ellos vienen a condenación. Por lo tanto, todos los espíritus se van con Dios, el espíritu de la persona, que sería el soplo, el aliento de vida, lo que Dios le dio a Adán y vino a pasar a todas las generaciones. Si quiere, hermana, después le paso los versículos pastor. Al privado. Sí, pastor, está muy bien, muchas gracias. Hermano Juan, puede ser que
¿Tenía alguna pregunta con respecto al tema? Sí, tenía una pregunta también estábamos hablando sobre el tema de las almas. Eh, Como usted acaba de explicar, de que las almas duermen cuando uno se muere físicamente, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se muere, entonces, hasta que Cristo venga, vuelve a saber algo más o llega a conocer uno, así como por ejemplo los siervos de Dios que fueron inspirados ahora aquí en la Biblia para escribir la Biblia. Al morir uno se va a encontrar con ellos, nos vamos a ver con ellos, o qué es lo que pasa, porque hace un momento usted citó el del rico y Lázaro, ¿verdad? Y ahí se ve que como que había una plática entre Abraham y el rico. Entonces, por eso mi pregunta es si nosotros nos muriéramos haciendo la voluntad del Padre, ¿a dónde vamos y qué es lo que hay? Gracias, Juan, por tu pregunta. La historia del rico y Lázaro, creo que hay que tomarlo como cualquiera de las parábolas de Dios. No son lógicas. Fíjense que en las parábolas se trata a Dios como un juez injusto, se trata al pueblo de Dios como 10 vírgenes. No van a haber 10 vírgenes esperando a Jesús cuando Él regrese. Representa al mundo cristiano. Y la historia del rico y Lázaro, lo que Jesús da a entender es que si moriste siendo justo, estarás a la espera de la salvación, y si moriste siendo impío, no habrá segundas oportunidades. Hay una conversación, pero finalmente termina la parábola diciendo que los impíos que se deciden a no creer, no creerán ni aunque se levante alguien de entre los muertos. Así que ¿dónde está Lázaro y dónde está el rico? Entre los muertos, en un pozo que se hizo ahí 3 metros bajo tierra. Pero no se pueden comunicar, no saben nada, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría. Hay muy pocas excepciones de personas que murieron y volvieron a vivir. Personas que no conocieron la muerte, Enoc y Elías. Personas que murieron y volvieron a vivir, Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda, Moisés. Quizás se debate mucho porque Moisés muere, Jesús va a contender por su cuerpo y luego Moisés aparece en el monte de la transfiguración. Dios adelantó la resurrección a algunas personas. Luego en la resurrección de Cristo se levantan y se abren muchas tumbas de muchos santos, pero no dicen quiénes fueron. Pero no, estando muertos, no podemos comunicarnos con nadie, eso es cierto. Hasta el día de la resurrección, que yo creo las primeras palabras que diremos: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Miraremos ese pozo de donde Dios nos sacó y cantaremos victoria. Serán nuestras próximas palabras. Pero es interesante porque consultar con los muertos es un pecado delante de Dios. En 1 Samuel 28, encontramos la historia de la pitonisa que ve a Samuel. Y muchos dicen, si Samuel está en otro lugar o es un espíritu, entonces los muertos siguen vivos. Pero ese es el testimonio de una pitonisa, no de un profeta. Y no debemos creerle a una medium. Por lo tanto, la pitonisa estaba viendo claramente imágenes que seguramente Satanás le inspiraba en la mente, no un mensaje directo de Dios. Así que no deberíamos consultar con los muertos claramente, porque no tienen nada que darnos a conocer. Pastor, tengo una pregunta. Susana, ¿sí? Sí, quería preguntarle, pastor, el que se dice el alma en pena, ¿eso a qué se referiría? O sea, o para nosotros no existe eso, o cómo es, pastor, una pequeña explicación sobre eso podría ser, por favor. Aquí en Argentina escuché esa frase, alma en pena, para personas que estaban muy deterioradas, muy desanimadas, sin ganas de vivir. Al menos aquí en Argentina, no sé si alguien en otros países escuchó esa frase. Yo escuché, es un alma en pena cuando la persona está muy decaída. Pero es una frase, no sé si bíblicamente la encontramos así. Aquí en México,
perdón. Eh, Aquí en México, un alma en pena lo dan como una persona que murió sin Cristo. Y supuestamente hay personas que ven el alma de esa persona o inclusive la han visto. Entonces dicen que anda en pena, o sea, que anda buscando la luz. Aquí se maneja mucho aquí en el territorio mexicano eso que dicen. Y sobre todo las brujas lo utilizan mucho, de decir que el alma de alguien anda en pena porque no murió, porque murió en un accidente y murió trágicamente. Entonces, como a veces no lo encuentran, dicen que anda su alma en pena. sí, sí, con respecto a eso, opino algo, Misael. Un poco lo que dice la hermana Jackie, ¿verdad? Sí, yo también he escuchado mucho esos comentarios, pero nosotros que ya sabemos, hemos leído las escrituras, no debemos de tomarlo en cuenta ni tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque es un pecado estar creyendo en esas cosas que la palabra dice. Cuando una persona muere, ya nada, ya pasó al olvido, ya nada sabe, ya no tiene memoria, ya no tiene, ya se acabaron sus proyectos, el orgullo, la envidia. Y eso dicen, he escuchado también que eso dice la escritura, pues nosotros debemos de guiarnos por las escrituras y entender lo que dicen las escrituras, lo que dicen las personas, porque tienen ese mito, tienen esa costumbre de lo que escucharon y sigue es como una cadena y nunca va a acabar para las personas que no tienen a Dios. Y si tú les haces saber de otra manera que la escritura dice que no es así, ellos se molestan. Es una costumbre que ellos ya tienen. Con respecto a eso, Misael, se habla que un alma o ánima en pena es una figura recurrente en numerosas leyendas, creencias religiosas, por ahí fenómenos paranormales se dice, ¿no? Es una alma que se encontraba penando, haciendo un expiatorio, digamos, en el purgatorio, algo de eso se habla, ¿no? Según dicen Claro. la creencia popular, pensaba que esa eran esas cosas, más que todo una figura. Se trata de una figura recurrente en leyenda, en fenómenos paranormales, como te decía. En temas literarios también están, ¿viste? Muchos temas, pero es eso, más que todo es una creencia religiosa. Tal cual. Dios nos guarde, ¿no? De eso. Que se estaba penando y expiando culpas en el purgatorio, y esa es la creencia popular, ¿no? Es lo que yo escuché. Tal cual. Saben que un con hermano respecto me a eso. decía, pero hermano Misael, hay muchos testimonios de personas que murieron y visitaron a los vivos. Así haya 1.000.000 de testimonios, tiene que prevalecer la Biblia. Tiene que prevalecer el mensaje bíblico. Creo que Lutero escribió, por más que una enseñanza haga llover milagros todos los días, si no es bíblica, no hay que aceptarla claramente. Así que nos quedamos con la Biblia. También dicen que un alma de pena significa andar solo, triste, melancólico, pasmado, ¿viste? Qué sé yo, aislado, sin rumbo. Tal cual. Un alma en pena es una creencia religiosa, como yo creo. Sí, es lo que tengo entendido al respecto. Creencia popular. Sí. Sí, una creencia popular, así más que todo. Sí, hay que tener cuidado con eso. El alma en pena, ¿viste? A mí me llama medio. Y a veces se transmite. Se Sí, transmite se de padres transmite. a hijos la enseñanza y bueno, se queda grabada lamentablemente. Sí, eso. ¿Alguna pregunta más o...? Yo tengo otra pregunta, hermano. Sí, Ana. Bueno, yo leí un versículo que dice, no me acuerdo si es Mateo 10:28, pero dice que no temáis a los que matan el cuerpo, porque tenemos que temer a los que matan el alma. Porque, bueno, no me acuerdo más, pero lo voy a buscar. A ver, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tal cual. Adiós. Solo el dador de la vida puede... Dios da y Dios quita. Es así, no hay un diablo atrás matando el alma. No, ni el diablo tiene potestad sobre estas cosas, sino que Dios.